Nuestro trabajo es hacer un registro que dé cuenta de las diferentes técnicas y oficios que se utilizan habitualmente en el proceso de restauración y puesta en valor de un edificio histórico. Es fundamental, ya que algunas de estas técnicas y procesos se han perdido con el tiempo. Incluso hay materiales que ya no se consiguen. Deberíamos hacer un relevamiento fotográfico que dé cuenta de la recuperación de técnicas y oficios, para que sirva de registro en futuras intervenciones. En este momento en Buenos Aires hay muchos edificios de alto valor patrimonial que están siendo intervenidos. Uno de los más deslumbrantes es el Palacio Paz. Es un caso que puede servir como modelo por su complejidad. Sería bueno que identifiquemos las diferentes etapas que se requieren para este tipo de intervenciones. Podemos documentar este trabajo con material de distintos archivos, sumando un aporte contemporáneo a través de nuestra investigación. El antiguo Palacio Paz es una buena oportunidad para registrar algunas de las técnicas y oficios que se aplican en estos procesos de puesta en valor y restauración de un bien patrimonial. También para dar cuenta de las etapas de estos procesos. La investigación histórico-técnica es clave, la valoración y el diagnóstico de patologías y finalmente el plan integral de intervención, teniendo en cuenta que existen cartas y recomendaciones internacionales sobre cómo proceder en estos casos. Los trabajos deben ser reversibles y hay que diferenciar las técnicas contemporáneas de las originales. El proceso debe reflejar la historia del bien y sus intervenciones. Cada edificio es único, pero también representa una expresión cultural de su tiempo, del contexto en que fue pensado y construido. La puesta en valor de la cúpula del Salón de Honor del Palacio Paz puede ser un motivo muy interesante para fotografiar. El trabajo debería comenzar con una introducción sobre la historia del edificio, después una descripción del proyecto de intervención y centrarnos finalmente en alguna de las técnicas. Yo me encargo de los aspectos históricos. Seguramente debe tener alguna protección oficial, alguna declaratoria por su alto valor patrimonial. Voy a contactar con el coordinador del proyecto y con los restauradores. Sería bueno hacer foco sobre el detalle, porque justamente el secreto de registrar la técnica está en el detalle. El Palacio Paz fue una de las residencias familiares más importantes que se construyeron en Buenos Aires en tiempos del Centenario. El diseño, encargado por José C. Paz, fue realizado en París por el arquitecto Luis Horté, mientras que la dirección de la obra en Buenos Aires estuvo a cargo del arquitecto argentino Carlos Agote. La construcción comenzó en 1909 y el palacio se inaugurará recién en 1914. Este palacio es quizá el más destacado exponente de la arquitectura Beaux-Arts en nuestro país, y por ser valioso testimonio de un periodo fundamental en nuestra historia, fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en el año 2014. La Argentina, en los años alrededor de 1900, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, tuvo un proceso de transformación vertiginoso que todos conocemos, todos los aportes que se hicieron desde el punto de vista de la inmigración, de la transferencia de recursos, de tecnología, de la venida de inmigrantes que trabajaban en distintos rubros y todo lo que significó eso en la transformación de las ciudades y también del medio rural. Buenos Aires pasó a ser capital de la República y un gran impulso a la construcción y al desarrollo de las obras públicas y de las obras privadas. Se fueron sucediendo así a lo largo de las últimas décadas del siglo XIX, una primera oleada de mucha influencia italiana que aparece con la declaratoria de la capital de la República en 1880, simultáneamente con toda la influencia inglesa en los ferrocarriles, y hacia la década de 1880, fines de 1880, empieza a consolidarse la influencia francesa. Y esto no es casual porque es el periodo en que la Escuela Francesa de Arquitectura, llevada a su punto máximo por la Escuela de Bellas Artes de París, la famosa École des Beaux-Arts de París,
exporta sus ideas, sus principios arquitectónicos, sus tratados, sus libros y la promoción de toda la arquitectura francesa que se estaba haciendo en ese momento, pero toda la arquitectura histórica francesa también, donde aparecen los elementos fundamentales de la tradición francesa que encontramos en los edificios con órdenes clásicos, con arquitectura de la época de los reyes Borbones, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI. Y aquí en 1900 entonces estalla un poco esa gran devoción por la arquitectura francesa, por la cultura francesa en general, que digamos estaba promovida por ese gran centro de irradiación que era París, en las artes, en la arquitectura. Y es así como, digamos, los estancieros, sobre todo, los que habían acrecentado su fortuna y querían cultivarse, pasaban temporadas en París, iban con toda la familia, después traían proyectos de arquitectos franceses o regresaban a la Argentina, a Buenos Aires y también a otras ciudades importantes del país y querían tener alguna pieza de esa arquitectura francesa construida como su residencia particular. Cuando uno interviene, no la totalidad, sino primero una parte y después el resto, hay que tener en cuenta la totalidad de la decoración y de la obra, ¿no? La armonía de toda la obra, ¿no? Desde los solados, digamos, los pisos, hasta las paredes y los cielos rasos. Sus materiales, su policromía y su técnica, ¿no? Sobre todo. Estas técnicas son a nivel estructural bastante delicadas, sobre todo con digamos, estos traumas que han sufrido estos edificios en la vida moderna, como son las vibraciones tanto de la circulación vehicular como los subtes, como las reutilizaciones que se le da a estos grandes edificios que antes eran casas de familia. Sumado a estos problemas del paso del tiempo y de los diferentes agentes que pueden llegar a perjudicar a estos edificios, también tenemos las intervenciones, que en mi modo de pensar son el peor daño que se le hace a estas obras y que sufren este tipo de obras, es las intervenciones realizadas incorrectamente. Muchas veces por falta de dinero, muchas veces por falta de criterio, sobre todo en épocas pasadas, ¿no? Donde no se tenía en cuenta mucho los criterios de restauración. Entonces, estas cosas uno a veces las descubre, como nos pasó en este caso, cuando subimos y empezamos a hacer cateos, análisis de material. Entonces vimos en realidad que los colores que vemos, los celestes, incluso los blancos tiza de las armaduras, no eran los originales. ¿Qué hacemos? ¿Respetamos la historia? Esto es parte ya de la historia, aunque si no nos gusta mucho, la policromía original era mucho mejor, sin lugar a duda. Digamos, está esta discusión que me parece muy buena. Yo estoy de parte de recuperar el original, pero en el caso como este, en el cual no podemos, creo que es mejor dejarlo, documentarlo, digamos, darle esa armonía que no tiene en estos momentos, porque aparte la garganta fue otra época, porque esto es un celeste que no sabemos, pileta, no sé quién lo pintó, pero digamos, no es el mismo color de la primera intervención que cambió la policromía. Entonces vamos a armonizar mucho más el todo, pero digamos, yo no estoy de acuerdo con despintar todo y volver a pintar, porque de todas maneras, por más que yo logre el color, va a ser un falso. Cuando uno hace una restauración, tiene que evitar de ocasionarle más problemas al monumento
y comprometer la posible recuperación en un futuro. Lo que vamos a hacer es no agregarle un problema, sino trabajar en la conservación, sobre todo la parte estructural y de adhesión y de fisuras y de integración y de armonía de la policromía de la limpieza. O sea, eso nos vamos a concentrar sobre eso para dejar todo perfectamente documentado, ¿no? Que eso es para mí lo más importante. Probablemente uno de los edificios más notables, no solo en Argentina, sino a nivel internacional, de esta arquitectura derivada del apogeo de la École des Beaux-Arts hacia 1900 es el Palacio Paz. Es un edificio que su proyecto se inicia a principios del siglo XX, hacia 1903, 1904, y lo encarga un personaje muy particular de la historia argentina, José Cepaz, el propietario y fundador del diario La Prensa. José Cepaz había sido embajador en Francia a fines del siglo XIX. Una vez de regreso acá en Buenos Aires, se comenta, y hay historiadores que señalan el interés de José Cepaz en transformarse en candidato a presidente de la República. En esa pretensión de llegar a una candidatura presidencial, aparentemente decide comprar este terreno en la Plaza San Martín y encomendarle, antes de venirse a Buenos Aires, de regreso a ocuparse del diario directamente, al arquitecto Luis Ortez. Era un arquitecto de prestigio. Le encarga los croquis preliminares. En el caso del Palacio Paz, la fachada que da sobre Plaza San Martín es un sector del Palacio del Louvre que da sobre el Sena, y la distribución interior está inspirada en un castillo famoso que era en ese momento propiedad del pretendiente al trono de Francia, el Duc d'Aumale. Entonces el castillo de Chantilly sirvió como inspiración para la distribución interior del edificio y la volumetría. En ese edificio encontramos todas estas componentes de la arquitectura pomposa y de representación, edificios, digamos, monumentales, con enfiladas de salones que se van sucediendo uno detrás de otro. En el caso del Palacio Paz, con distintos estilos, ¿no? Que van desde la época medieval, pasando por el Renacimiento, el Barroco, hasta llegar al neoclasicismo y al estilo imperio. La secuencia de escaleras que llega hasta el piso principal, después se desarrolla a lo largo del corredor de inspiración medieval y remata con gran sorpresa en el gran hall de honor, ¿no es cierto? Coronado por un vitral y una gran cúpula que es como un poco la emulación de un salón de acreditación de embajadores, ¿no es cierto? Algo muy pomposo, muy protocolar. Las integraciones y las operaciones que hacemos, las hacemos con material reversible, tratamos que sea el material reversible y más parecido, digamos, al original. El yeso, se usa el yeso como se usaba antes, o sea, los yesos más o menos son materiales muy tradicionales y que no es que se modernizaron muchísimo más. Las molduras, uno de los chicos que es el especialista hizo molde del original, se coló en yeso, y después se va a volver a colocar y a colgar en los lugares que eran reproducciones hechas en esta intervención de los 70, que estaban muy mal hechas, la verdad que las sacamos porque no eran originales y estaban muy mal hechas. Entonces las retiramos y vamos a volver a poner copia de originales, con el mismo material.
Esta es una pieza original donde sacamos el molde, lo que se usó como modelo. Acá se nota que está quebrada en varias partes y bueno, esto se le pone desmoldante, se pasa con silicona mano a mano. Una mano de silicona se deja secar, otra mano se deja secar, así hasta lograr un espesor. Bueno, una vez que tenemos la silicona se hace el contramolde, que es esto de acá, lo duro, que es lo que copia la forma de la parte exterior de la silicona. Una vez que tenemos esto, se prepara el yeso y se hace la colada para hacer la primera mano, digamos. Una vez que tiramos el yeso, hay que esperar un poco desparramando con la espátula y después se pone la malla de fibra de vidrio. Esta malla, que está hecha de fibra de vidrio, sirve para darle estructura a la pieza. Y se la va colocando en el punto este que todavía está un poco fresco. Una vez que se está secando, sobre la malla colocamos este yeso que está más líquido para que la cubra y ya haga una sola pieza, digamos, entre el otro yeso y este nuevo. Bueno, entonces ahora lo dejamos secar un par de horas para poder desmoldarlo. Una vez que está seco, se da vuelta todo el contramolde entero. Las consolidaciones también es complejo porque al tener cámara de aire, hacer una estructura colgante, no tenemos un soporte murario atrás como para consolidar o inyectar demasiado. Entonces lo que hacemos es, tratamos de meter el yeso, digamos, más finito, de sellar todas estas fisuras. No vimos grandes desprendimientos, salvo donde entró el agua, que es lógico. Se realizó una limpieza bastante suave, lo del dorado también una limpieza, y el dorado, todo lo que tenemos que rehacer de lo dorado lo hacemos del mismo modo. A partir de las copias que se sacaron de las molduras, se reprodujeron, tenemos que lograr la misma técnica de dorado a la hoja como la original. Los análisis nos mostraron que tiene un dorado a la hoja al mixtión, hoja de oro, sobre un adhesivo al mixtión, y después lo que lleva es una pátina para simularlo más al cobrizo. Esta moldura está en proceso. Lo que se hace primero es colocar el mixtión. Lo que pudimos ver es que el análisis no había una base de preparación. A veces en las molduras hay una base de color, puede ser ocre, amarillo, rojo, va variando. En este caso no, solamente después del yeso se encontró el mixtión y la hoja y la pátina. Lo que estoy aplicando ahora es la mixtión, que es el adhesivo que permite que la hoja de oro se pegue al yeso, y de este modo le damos el mordiente. Acá tenemos las hojas de oro, son de 8 por 8 y la tengo que pasar para poder trabajarla. La manipulación es complicada y se puede volar muy fácilmente. Para aplicarla a la moldura, la corto en pedazos de acuerdo al sector donde tengo que aplicarlo. Es una forma de ahorrar también oro. Si yo pongo la hoja completa se puede quebrar. Lo que uso para aplicar la hoja es una penelesa, que es con pelo de Marta, y con esto le doy un poco de estática y voy agarrando los pedacitos de hoja y ahí lo voy aplicando.
pasa el pincel y se va pegando bien la hoja. Y va calcando todo. La hoja de oro, al ser tan finita, calca la moldura y se puede ver cualquier imperfección. Una vez que terminé de colocar la hoja, con el pincel la voy terminando de adherir. Tengo que esperar que se seque 24 horas, que se seque bien. Después tengo que ponerle la pátina para imitar la pátina original. Y después hay que colocarlas en el lugar donde están los faltantes, que son 9 molduras en total. Falta mucho en nuestro país, a pesar de que ya hay universidades de restauración, eso es un gran avance. Tener en cuenta a la gente que sale de las escuelas y universidades de restauración, son quienes estamos autorizados para tocar las obras. Puede haber ayudantes, puede haber auxiliares, pero quienes tienen que estar encargados de esto son los restauradores.